Esto pasó en Santos Pecadores. Amiotrófica o ELA. O ELA. Bueno, era el tema de la semana pasada, que Sí. ya me disculpé por no estar. Muy conocido en Argentina, sobre todo por lo de Esteban Bullrich, ¿no? Ajá. Que me da mucha impresión lo agresiva que ha sido la enfermedad en él. Porque Sí. no sé si lo Pensé que vieron en los Cristina diciendo, últimos podría haber años. seguido trabajando. Bueno, lo de Cristina. Creo que es 1 año y medio más o menos o 2 años como mucho, que empezaron los primeros síntomas que de Sí. hecho hasta se lo cargó pensando que estaba borracho. Que estaba borracho, porque ¿te hablaba acordás? medio así. Sí. Claro. Bueno, Bueno. muy agresiva la enfermedad en él. Lo de Cristina, tremendo. O sea, es sin corazón. Dijo que Sin podía corazón, seguir ¿entendés? trabajando. Sí, Pero a además, distancia, online, no ¿viste? sé, ¿no? No Una sé cosa si a así. ustedes les pasó, pero a mí un poco se me caían las lágrimas con el discurso del tipo, Pobre ¿viste? tipo. Más allá de la política, más allá del recinto, lo que sea, es tremenda la Sí, enfermedad. bueno, algo que te aleje de tu labor diaria que es involuntaria, ¿no? El alejamiento. Sí, no, y lo ya otro es es fuerte. como ser consciente de la incapacidad. Eso debe ser muy fuerte. La Es decir, enfermedad hasta acá. incapacitante, El ¿viste? no No poder sos más hacer vos. cosas, No, claro. ¿Viste? No, De no, no. pronto no. Por eso yo siempre digo, ¿hasta qué edad te querés ¿Qué es vivir? peor? Hasta Claro. que me ¿Y empiecen a cómo? manguerear. Cuando me Pero ¿qué empiezan es a manguerear, peor? ya Porque está. ser consciente o no ser consciente, ¿qué es peor? Porque el Alzheimer, ponele, ya dejás de perder, o sea, no tenés conciencia más. Claro, Eso es lindo. pero No. sí, pero ojo con Claro, el que para vos es Alzheimer. lindo, más para los bien. demás no. Pero Y ojo bueno. porque tiene sus lapsus de estar consciente y también es bastante feo. El Alzheimer es muy triste para el entorno, Claro. Claro. pero en realidad esta enfermedad es muy triste porque lo otro es cuando uno tiene cáncer, por ejemplo, sabés que tenés un tratamiento, que alguna cura y siempre La como que vamos a vas luchar, agarrado. amigo, a la vamos a luchar. En vamos a cambio, en volver. esto, viste, es como... Sabes que el destino es horrible. Tengo un mensaje de audio. Cuidado. A ver. Chicos, buenos días para la mejor doctora de Barcelona. No puedo evitar cantar con esta canción Ela Ela. Ah, no. No puedo creer. Tremendo. ¿Cómo destruir Una columna que todavía seria? no empezó. Mientras Silvita nos dice tiene una fortaleza increíble, me imagino que la de Bullrich. Claro, sí, sí. Bueno, vamos a ir de a poco. Lo primero, la ELA es la esclerosis lateral amniotrófica. ¿Vale? Sí. Vamos a desglosar un poco. La A significa sin o carente. La mio es referente a los músculos. La miotrofia es por el músculo. Y la parte de atrofia es que se desgasta, digamos, no hay utilización de los músculos. Y lateral porque es la parte de la médula que normalmente está afectada. Es degenerativa e irreversible, digamos. Exacto. Es una enfermedad neurológica, degenerativa y que no tiene cura. O sea, es crónica e invalidante. ¿Es Entonces, terminal? Es terminal. Claro, sí. Tiene No, un porque promedio... por ahí termina en silla de ruedas y no muere. No, sí, No, porque no ya puede les voy a controlar los explicar músculos de respiración. la Claro. fisiopatología por la cual Pero se pensé que por un llega a la principio de muerte. física funcionaba por presión y... Ahora vamos a hablar un poco de cosas que uno puede ir haciendo como para retrasar. Lo primero, es una enfermedad que la prevalencia son entre 3 y 5 casos cada 100.000 habitantes, por tanto no es muy frecuente. ¿3 y 5? Entre 3 a 5 casos por cada 100.000. Sí. Y te toca a vos. ¿Cómo Qué no leche, sentirte boludo. enojado Y te con toca. Dios? Y pensá que no gané la lotería en 35 años de vida. No, trato de ponerme Sí. en el lugar, empatizar con, en este caso, Esteban Bullrich, el Sí. enojo de ese hombre cuando te diagnostican una enfermedad que le toca a 3 a 5 personas de Yo cada creo 100.000. que ahí está la clave, ¿viste? En cambiar esa sensación natural que tenemos los seres humanos de decir, ¿por qué a mí? Ajá. Por otra pregunta que decía, ¿por qué no? ¿No? Porque si te toca en la vida, Sí. te toca y tenés que asumir y tenés que ver cómo vivir con eso. Igual y yo lo otro quiero es decir si una- querés vivir con eso, ¿no? También, Porque ¿no? también uno tiene derecho, ya hemos ¿Al hablado de la suicidio? eutanasia, ¿no? Hemos ¿Ahí hablado... se está habilitado en Argentina? En Argentina no, Ah. pero ¿Podría hay viajar? países en los que sí. No, porque tendría que ser ciudadano español, Ah. en el caso de España. Pero bueno, quiero decir, es un debate que como sociedad nos tenemos que dar de que en este caso sí uno puede ser egoísta. En este caso uno sí debería poder elegir por su vida. Y en plena Yo conciencia... acá quiero debatir con Silvia. Perdón, ¿eh? ¿Qué Sí. otra le queda? No, qué fortaleza increíble. ¿Qué otra le queda?
¿En qué otro sentido no sería No, a ver, podría no haber ido y hacer esto público. Claro, me parece que es como no lo que dice hablar, Trini, de ¿viste? reconocerlo y decir, mira, hasta acá llegué. Claro. Esa es la fortaleza de... Bueno, lo dijo. Porque seamos... Hasta acá llegué como Claro, diputado. No, pero pero lo que como hablamos diputado. es que no es fácil decir en tu campo de juego, decir, no juego más, muchachos, porque no puedo. Siempre yo te lo digo desde el lado futbolero, quizá que roto y todo, con los ligamentos, los huesos y no sé qué, quiero seguir jugando, me importa un huevo que me hayan operado recién, quiero seguir jugando. No caigo yo en decir que sería mucho más grande, decir, no puedo jugar, muchachos, Claro. estoy complicando al equipo, y por mi salud no puedo, jueguen ustedes, y yo los aliento. Eso sería lo No, grande. y además si escuchamos el mensaje de él, no es un mensaje enojado, es un mensaje resignado, es un mensaje que tiene un gran contenido de tristeza, pero que tiene un gran amor a la vida, porque él realmente dice que es lo que le ha tocado y que va a intentar llevarlo de la mejor manera posible. A lo que está renunciando es a su enfermedad trabajo. nueva? No es tan nueva, la primera vez que bueno, sí, más Digamos, o menos. imagino un Beethoven que le puede haber agarrado eso en esa Lo que pasa época, es que o por qué surge no. una enfermedad nueva como esta. Aparentemente, no se sabe el origen, aparentemente lo más importante es una carga genética, es decir, Ajá. que en tus genes está la Oh, mutación de el esto. hijo, ¿no? Y la fue poniendo por todos lados. El De hijo hecho, de Esteban Bulli debe estar con el culo en la mano. Eso, de hecho es hereditaria en algunos casos, no en todos. Hoy en sigue la día misma- podemos hacer test genéticos, es decir, los chicos se podrían hacer analíticas y ver si son portadores del gen o no. Está, pero no puede hacer nada. Pero A sigue ver, siendo el mismo podés valor. tener el gen y no desarrollar enfermedad, esto es otra. Y después hay factores externos que han sido relacionados con el despertar de esta enfermedad. ¿En lo hereditario sigue siendo el mismo valor de 5 cada 1000? ¿Cómo? No, es entre el Cada 100.000. 20 o el Cada 30. 100.000 es. Sí, Ah. no, creo que es un 20 o un 30% de los enfermos pueden heredar a sus hijos la Hay la más chances enfermedad. ya se agranda el Ya si margen. tenés un familiar directo, es un poco más frecuente. ¿Y qué esto se puede ver antes de que explote que vos tenés Sí. el gen de Sí, Lela? Sí, te haces un análisis de sangre, haces un estudio genético. Hoy en día hay estudios genéticos para casi todo. O sea, podés ver cardiopatías. ¿Con podés 8 ver- años te podés saber si el nene tiene a futuro? Sí, lo que podés ver es si es portador del gen. Después, si la enfermedad se desarrolla o no, tiene que ver con factores Eso también te iba a externos preguntar en muchos después. casos. Sabiendo que el nene de 8 años tiene la misma enfermedad que el padre, ¿se puede tratar No, con no, en este caso prevenir no, porque algo? Nada. no, porque no hay tratamiento. Sí que claramente podés. por Imagino que ejemplo, están investigando igual. Exacto. Los factores externos, por ejemplo, una es el tabaco, los otros son agentes como el plomo o estar expuesto a determinadas tareas. De hecho, se asoció en muchos casos a militares, pero suponen que por las armas o el tipo de Sí, el estrés también de cosas su que trabajo, manipulan. porque en el caso de Bullrich es un trabajo con mucha presión, estresante. Sí, como desencadenante. Ajá. Normalmente lo que pasa es que hay una afectación neurológica a controlar los músculos, ¿vale? Y músculos hay en todo el organismo. De hecho, lo que sí es la musculatura voluntaria, no la involuntaria, porque por ejemplo el corazón también Claro. tiene músculo, pero no tiene afectación del músculo liso, que es el músculo que está en el corazón. Sí que lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, va a deglutir necesita la musculatura, cuando uno va a respirar necesita la musculatura. Entonces, en muchos casos lo que se hace es, por ejemplo, cuando tienen ya muchas alteraciones para respirar, se hacen traqueostomías, Claro. que directamente es un tubo que sale de la tráquea y va directamente a un respirador. Se ponen sondas nasogástricas No, el para final la es terrible. alimentación. El final es una caída espantosa. Es brutal, es brutal. De porque hecho, va a es llegar el día y rápido. llega el día. Sí, y de hecho es como muy rápido. Hay una media desde que aparecen los síntomas hasta la mortalidad entre 3 a 5 años. Ah, no. Es rapidísimo. No, es terrible. Hay No No te algunos da tiempo ni de casos- terminar un curso rápido. Hay algunos casos aislados de pacientes que llegan hasta 10 años, pero son los menos. Ponía a estudiar abogacía el tipo. ¿Por qué? No, algo más corto le dijeron. Che, ¿más audios? Un Ajá. casi conocido acá es un Sue ex jugador de fútbol. Dice, Unsue. Mirá vos. mirá. Y creo que Sí. el hermano de Caramelito tiene también, Martín Carrillo, baterista, No ex sé. baterista. No, sí, esto, bueno, el negro Fontana Rosa, ¿no? En Rosario, Ah, el rosarino, tenía él. Sí, mirá, no mirá. sabía. Yo me acuerdo que, de hecho, lo vi, me acuerdo de un recital de Sabina, que fue a verlo en el Gran Rex y lo levantaron y estaba como fatal. Y también se murió súper rápido.
Y otra cosa es que el promedio de edad de afectación son personas jóvenes, es entre los 40 y los 60 años, por tanto es una cosa muy, muy difícil de sobrellevar. No hay cura para esto, sí que están tratando con algunos inmunomoduladores que lo que hacen es como modular esa reacción de las neuronas sobre los músculos y a veces retrasa un poco los síntomas. Bien. Pero bueno, la verdad que es una patología muy, muy compleja. Sí se puede hacer mucha rehabilitación motora en cuanto a la movilidad de los músculos de las piernas, de los brazos. De hecho... Que todo esto es para... Martín Carrillo, hermano de Caramelito, esclerosis lateral amiotrófica, que era, dicen, uno de los mejores bateristas. Estuvo en Animal, por ejemplo, con Walter Giardino, con Gustavo Cerati haciendo Bocanada, en Porco Rex, Pajaritos, Bravos Muchachitos, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. O sea, tuvo colaboraciones con grandes estrellas del rock nacional y bueno, ahora lamentablemente se fue a Estados Unidos a hacer un tratamiento, pero bueno, la verdad que la está pasando mal desde 2017, diagnosticado con ELA. Lo que vos decís es para que el deterioro sea más lento, claro, no para evitarlo. No para curarla, digamos. Pasa mucho con la mayoría de las enfermedades neurológicas, como es el Alzheimer o es el Parkinson, que son patologías que hay diferentes tratamientos que mejoran los síntomas, pero que no hay una cura definitiva. Entonces esto para los pacientes realmente es un golpe duro, sobre todo cuando uno como médico va a hablar con ellos, no le estás ofreciendo una solución. Mirá. Yo, por ejemplo, a mis pacientes llegan con enfermedad coronaria o con enfermedad de las válvulas, que yo les tengo que explicar que va a tener una cirugía, que vamos a abrir el corazón. Le estoy dando una solución. Claro. Difícil, compleja, una cirugía cardíaca, con todo lo que tiene eso su riesgo, conlleva. pero hay una solución Pero le estoy diciendo, podemos hacer algo. Claro, si la operación sale bien, es un éxito. Bueno, él estaba yendo, como decía, a Estados Unidos. Perdón, y ahora ya no puede pagar porque dicen, no, es imposible pagarlo, no puede ir más. No, claro. Mirá, también nos nombraba, no sé quién fue Germán, nos nombraba Juan Carlos Unzué, que era un jugador de fútbol del Barcelona, ex arquero y entrenador, y justo le hicieron una nota hace poco y dijo, antes de decidir sobre una muerte digna, queremos una vida digna. Claro. Justamente por el tratamiento que aún no está evolucionado. Eso es todo un tema. Yo en ese sentido siempre hago las reflexiones de cómo sacamos una vacuna, por ejemplo, para el coronavirus en 9 meses. Sí, menos de un año. Y todavía ¿Qué no estás diciendo? tenemos... ¿Que estaba todo premeditado? No, estoy diciendo que... Decilo. No, que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas. No, estoy diciendo que cuando hay voluntades, que fundamentalmente las voluntades son económicas. Exactamente, porque el coronavirus le afecta a todo el mundo y esto a y 3 o 5 cada 100.000. Sabés que lo tenés que salvar, esto es a pocos. Pregunta, ya a raíz de este comentario, ¿vos decís entonces que el VIH no se avanza por una cuestión económica? Se ha avanzado mucho en cuanto a lo que hemos hablado la otra vez, de que hay carga viral cero, de que hay patologías sí avanzaron en los tratamientos, muchísimo. Pero en cura no se avanzó nada. En cura no se avanzó nada porque también es cuando las cosas son para poblaciones reducidas. Sí, que es selecto. Es como, viste, económicamente no me va a rendir tanto, ¿entendés? O sea que sí. Es una opinión personal, No, que igual yo me puedo comparto equivocar, también, pero quiero decir, me da como mucha nostalgia cuando hay patologías neurológicas que no se avanza, porque entiendo que no se avanza porque no es redituable estudiarlas. Además, por ejemplo, en el caso del Parkinson o el Alzheimer, son personas añosas, son... gente grande, en teoría. Claro, que igual, viste, es como, bueno, también ya es vivió, la ya ley hizo de soporte. la vida, pero a mí me da mucha cosa que no se puedan estudiar, ni siquiera saber, porque si vos me preguntás por qué se produce, no se sabe. No se sabe. ¿Entendés? A eso voy. Bueno, sí, incluso no se sabe por qué también se producen muchos cánceres. Claro, bueno, en caso del cáncer está muy bueno todo lo que se ha avanzado en investigación para la prevención. Quiero decir, hoy en día, hemos hecho columna de esto, hay screening para un montón de cáncer. Sí. Hoy en día nadie se debería morir de un cáncer de cuello de útero, nadie se debería morir de un cáncer de colon. Y aplica lo que vos decís. Porque hay estudios con lesiones preneoplásicas 10 años antes. Entonces, si vos te hiciste un Papa Nicolau,
una vez al año, difícilmente en ese año vaya a haber salido un adenocarcinoma que te mate. ¿Entendés? Y es lo que decís vos también, es más masivo. Exacto. Toca a más gente. Y entonces, y ahí pasamos un poco la responsabilidad de la sociedad. Entonces, a eso voy. Que da un poco de cosa que haya patologías que no estén desarrolladas. No sabemos nada, ¿entendés? Y no tenemos recursos para hacer investigaciones. No se olviden que para uno investigar o para hacer estudios son carísimos. Son carísimos. Atrás de cada estudio hay millones y millones de dólares o de euros o de lo que sea, y eso hay que financiarlo. Y quien lo financia tiene que saber que va a tener un rédito, porque si no, entonces bueno, es un tema un poco más complejo, pero que estaría bien que la investigación en las neurodegenerativas avance un poco más. Sí. Bueno, que sigamos con un poco la columna, no sé si... Entonces, ¿qué les pasa a estas personas? Lo primero que aparece es que empiezan como con fasciculaciones, que se llama, a nivel de las manos o de los pies, es decir, como movimientos involuntarios o de debilidad o hormigueos, cuesta ponerse de pie, cuesta caminar. Y a medida que la enfermedad va avanzando, lo que decíamos, problemas para hablar. Se han desarrollado muchas aplicaciones, no sé si vieron esta con la que se comunica Esteban Bullrich. Sí. De hecho, la desarrolló un chico argentino, sí. ¿no? sé cómo se llama, pero nada, de 20 años. Que esto también está buenísimo, ¿viste? Que de pronto aparezcan estas mentes brillantes y que la tecnología se aplique a mejorarle la vida a estas personas. Porque claramente no es redituable crear una aplicación que ayude a alguien a hablar, porque ¿cuántos te lo van a comprar? ¿Viste? Mateo Salvato es quien la hizo. Sí. Eso me parece una genialidad. Eso me parece un aporte a la sociedad increíble. Entonces eso permite que puedan hablar. Lo que decíamos de la sonda nasogástrica para poder alimentarse y las cánulas respiratorias para realmente poder seguir respirando. Otra cosa es que, por ejemplo, lo que se hace, los CPAP nocturnos, que por ejemplo los pacientes con EPOC, las máscaras que conectan cuando hay apneas del sueño, bueno, en etapas tempranas uno los puede conectar en la noche para oxigenar mejor y evitar que haya lo que se llama hipoxias, que es que llegue menos el oxígeno al cerebro y pueda haber lesiones. Porque tiene que hacer más esfuerzo, ¿no? Digamos, la persona. Exacto. Y lo otro, bueno, es rehabilitación y contención fundamentalmente emocional. Y lo que les decía antes, para mí es fundamental que se ponga en debate en la sociedad que cuando uno tiene una enfermedad de estas características, que sabe que es terminal, que sabe que es irreversible y que decida que no quiere convivir con esto, se pueda dar el debate y decidir poder terminar con su vida. A mí me parecen estos casos me parecen los ideales para volver a hablar de eutanasia y final de la vida digna. Me parece él entonces afecta a la médula. Claro, es una enfermedad neurológica que afecta a la médula espinal y a los músculos, digamos, no el circuito de órdenes y de manejo desde el cerebro a los músculos. Pero está condicionado. ¿Hay un orden o porque, por ejemplo, Esteban Bullrich puede aún todavía caminar? ¿Por qué sí y por qué no puede hacer otra cosa? Digamos, ¿hay un orden? ¿Hay algunos músculos que primero dejan de funcionar? Sí, normalmente lo que primero se afecta es el tema de la musculatura de las extremidades y empezás como con temblores o empezás con debilidad muscular y después se va afectando de forma un poco variable, no es muy lineal. Lo que es la motricidad fina. No tanto fina, sino todo el movimiento del músculo en general. Tenés como una debilidad. La motricidad fina normalmente está afectada, por ejemplo, en el Parkinson, que hay como un temblor. Eso es por déficit de dopamina. La vía, digamos, de la enfermedad es diferente. Esto es como que hay debilidad y afectación del músculo. El músculo no recibe orden directa del cerebro para poner en marcha sus movimientos. Bien. Bueno, poco feliz esta columna. No, está bien, pero necesaria. La columna de salud de la doctora Trinidad Albornoz ha pasado por aquí, por Santos Pecadores, como siempre, aclarando un poquito. Poniéndonos en tema, ¿no? En tema, exactamente. KW Radio.